esas lombrices, ¿sí? Esta parte más externa, ¿sí?, que lo rodea, se puede llamar el tegumento o cutícula. Eso también cuando vean ahora los parásitos, pues se los van a mencionar. Entonces, esas enzimas pues pueden venir a comenzar a actuar sobre esta parte y pues la van dañando y eso hace que se destruya el microorganismo. ¿Sí? Por el otro lado, tenemos los litos TCD4-TH17 que secretan dos citoquinas que llaman IL-17 e IL-22, o sea, interleuquina o interleucina 17, interleucina o interleuquina 22. Ellos van a activar células, principalmente neutrófilos, como ustedes lo pueden ver acá. Los neutrófilos. Recuerda que los neutrófilos también tienen gránulos. Y en unos gránulos tiene una cantidad de moléculas, ¿sí?, incluyendo muchas moléculas que secretan las células epiteliales, como esos péptidos y proteínas antimicrobianas, como la lisozima. Los neutrófilos también tienen lisozima en su gránulo. Y eso hace que cuando él se active ocurre lo mismo, va a liberar todo el contenido de sus gránulos, ¿sí?, y tiene la capacidad entonces de actuar sobre bacterias extracelulares, o sea, las bacterias que se pueden replicar fuera de las células, dentro de nuestro organismo, pero fuera de la célula. Por ejemplo, en la matriz extracelular de los tejidos. O los hongos también, que podemos encontrar, por ejemplo, a nivel de mucosas, como la cándida. ¿Se han oído escuchar o han escuchado ese nombre, cándida? ¿Que es un hongo? ¿Alguna vez? Sí, Perfecto. sí, señora. Sí, profe. Listo. O hay otros hongos como el Aspergillus, ¿sí?, contra el cual también varios de esos productos que están dentro de los gránulos ayudan a su destrucción. Pero además, porque ese neutrófilo es capaz de endocitar esas bacterias extracelulares o esos hongos y fagocitarlas. Fagocitarlas. ¿Sí? Y de esa manera, pues, las destruye. ¿Listo? Entonces, cada una de estas poblaciones de linfocitos TCD4 son importantes, vuelvo y lo repito, porque secretan ciertas citoquinas que van a activar ciertas poblaciones celulares para que actúen y lleven a la eliminación de ciertos microorganismos. Pero por supuesto, pues también pueden contribuir a la patología de algunas enfermedades, ¿sí? Por ejemplo, los TH2 son los linfocitos TCD4 que participan en las alergias, ¿sí? En las alergias. O los TH17 participan en inflamación y algunas enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoidea. O el TH1 puede participar también en algunas enfermedades autoinmunes como la diabetes tipo 1, o sea, la que es hereditaria, la que se inicia en la niñez. Aquí les traigo un ejemplo, justamente con el perfil TH1 y los macrófagos, ¿sí? Les decía que entonces el macrófago se puede infectar por el Mycobacterium tuberculosis, que fue la bacteria que produce la tuberculosis. Mire, acá podemos ver todo esto rojito que hay por acá, la cantidad de micobacterias, ¿sí?, que hay. Y les decía entonces que cuando estos TCD4-TH1 secretan interferón gamma, el macrófago tiene receptores para ese interferón gamma, entonces hace que se active este macrófago y ahora sí tenga la capacidad de destruir, fagocitar estos microorganismos. Y si ustedes ven ahora en esta coloración, cuando tomo una muestra, ¿sí?, miren ustedes que ya no vemos, ¿cierto?, las bacterias. O sea, fueron destruidas por fagocitosis. Pero esto solo lo puede hacer el macrófago si recibe la colaboración de los linfocitos TCD4, TH1. Listo. ¿Alguna pregunta sobre eso?
¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. Los otros linfocitos T son los linfocitos TCD8. Son linfocitos TCD8 que se llaman también linfocitos T citotóxicos. Se llaman así porque una vez reconocen, ¿sí?, un epítope de microorganismos que están infectando la célula, o sea, microorganismos intracelulares, induce la apoptosis de esa célula, como ya se los había recordado. Los linfocitos TCD8 tienen varias formas o varias vías por las cuales inducen la apoptosis de esas células infectadas. Una es que esos linfocitos TCD8 tienen también gránulos en su citoplasma, como ustedes ven acá. Y en esos gránulos tienen unas moléculas que se llaman las perforinas, y otras moléculas que se llaman las granzimas o granenzimas, también lo traduce. En los gránulos que tiene el linfocito TCD8, su citoplasma, mírenlo aquí, dos pequeñitos, ¿cierto? Este es el núcleo, sería el citoplasma, ahí lo vemos. Tienen esos gránulos varias moléculas, pero claves importantes, las perforinas y las granzimas. Entonces, cuando este linfocito TCD8 reconoce que esta célula está infectada, ¿sí?, ¿qué pasa? Pues él también se activa y va a liberar, mire, ¿sí?, liberar el contenido de los gránulos. Aquí, en este sitio donde están haciendo el contacto con la célula infectada. Y esas moléculas, la perforina, como su nombre lo dice, ¿sí?, va a perforar. ¿Qué quiere decir eso? Se va a insertar en la membrana, mire, de la célula infectada, ¿sí? Se va a meter aquí, aquí. Y esas moléculas, como si entraran varios, ¿sí?, y se van como uniendo ahí en la membrana, en la capa lipídica de la célula, y forman como un poro, ¿sí?, como un túnel en esa membrana, un poro. Y a través de ese poro pasan las granzimas, que son las que aquí nos muestran redonditas. De las perforinas, y de ahí su nombre, forman poros. Y a través de los poros entran las granzimas, ¿sí? O también se ha visto que se puede endocitar por parte de la célula que está infectada, todas esas perforinas, granenzimas. Acuérdense, se forma una vesícula en endosoma, y ahora las perforinas forman el poro en la membrana del endosoma, y por ahí salen del endosoma las granzimas y quedan libres en el citoplasma. ¿Y eso qué va a hacer? Mire, libres en el citoplasma. Esas granzimas, que son unas enzimas, van a activar las caspasas. ¿Qué son las caspasas? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan qué son las caspasas? ¿Sí estoy acompañada? Sí, aquí me dicen que hay 44 sí, personas. no me acuerdo, conectadas. profe. Yo no me acuerdo tampoco. Las caspasas son unas enzimas que participan en la apoptosis, ¿sí? Para inducirle la apoptosis a las células se tienen que activar esas caspasas. Entonces hay caspasa 3, caspasa 8, caspasa 9, hay varias caspasas que se van como activando hasta que finalmente pues comienzan a dañar la membrana nuclear, comienzan a degradar el ácido nucleico de la célula, la membrana plasmática de la célula, ¿sí? Que la membrana plasmática de la célula como que se voltea, ¿sí? Se voltea, y la cara que era antes para adentro, que ahora para afuera, y todo eso finalmente lleva a que la célula muera por apoptosis. Recordando que la apoptosis, ¿cierto? La apoptosis es una muerte celular programada, se llama así. Pero ¿qué es lo importante de que sea así? Porque no se va a generar necrosis, una inflamación que lleve a destrucción del tejido donde está entrando en apoptosis esas células. Entonces no va a dañar
ni a las células que no estén infectadas, por ejemplo, ni va a dañar al tejido. La inducción de la muerte, esa apoptosis, es solo sobre la célula que está infectada. O si la célula es una célula tumoral, también le puede inducir apoptosis. ¿Sí? Y la otra forma, mire, aquí lo tenemos, mire los poros que forman, ¿sí? Todas esas perforinas, ¿sí? Salen de los gránulos. Recuerden que los gránulos se fusionan con la membrana de la célula y bueno, forman los poros y por ahí entran las granzimas y finalmente van a llegar a la apoptosis. La otra forma en que puede inducir la apoptosis a la célula blanco, acuérdense que cuando yo digo la célula blanco, el target, ¿cierto? El blanco es la célula infectada, la célula tumoral, es porque los linfocitos TCD8, cuando se activan, o sea, cuando reconocen el epítope, expresan una molécula que se llama el Fas ligando. Fas ligando, la L de ligando. Y nuestras células nucleadas tienen una molécula que se llama Fas. ¿Sí? Entonces, cuando este linfocito TCD8 se activa es porque ha reconocido y sabe que esta célula está infectada. Entonces, su molécula Fas ligando se une con el Fas. El Fas es el receptor. Por eso este se llama ligando. Ligando y receptor. Entonces, ¿esto qué lleva? A que nuevamente aquí se den unas señales que activa caspasas y que por lo tanto pues va a inducir también la apoptosis de esa célula infectada. ¿Sí? Entonces tiene dos formas en la cual el resultado final y la acción por la cual son súper importantes los litos TCD8 es inducir apoptosis de las células infectadas y de las células tumorales. Pero pues en el contexto del curso de microbiología, ¿cierto? Importante que induce apoptosis de células infectadas. Es decir, células que se han infectado por microorganismos intracelulares como los virus. Por eso los TC8 también son muy importantes en la respuesta inmune a los virus, porque los virus siempre son intracelulares. Hay bacterias también intracelulares, hay parásitos también intracelulares. Eso lo van a ir viendo poco a poco en el curso. ¿Listo? Entonces, con esto hemos visto cómo funcionan nuestras células de la respuesta inmune adaptativa. ¿Listo? Entonces, vamos en la mitad casi de la clase. Vamos a dar un descansito. ¿Sí? Según mi reloj son las 3:38. Digamos que vamos a dar 12 minutos. O sea que faltando 10 para las 4, nos volvemos a continuar. ¿Listo? Para que hagan una pausita activa allí. Listo, profe, gracias. Bueno, profe, gracias. Profe, una pregunta. Sí, cuéntame. Usted había dicho que los linfocitos TCD8 tenían otro nombre. ¿Eran citotóxicos? Sí, linfocitos T citotóxicos. Ah, bueno, señora, gracias. Bueno, perfecto. Listo. Vamos a continuar con nuestra respuesta inmune adaptativa para, digamos, precisar alguna información que ya les he venido dando, pero ya como para que le damos un poco más precisa y organizada. ¿Listo? Que seguramente les va, vamos a despejar algunas dudas que hayan podido surgir.
Entonces, la respuesta inmune adaptativa es esa respuesta mediada por linfocitos B, que finalmente secretan anticuerpos, o linfocitos T, que pueden ser linfocitos TC4 o linfocitos TCD8, ¿sí? Se da en fases esa respuesta. ¿Cuáles fases? La fase de reconocimiento, la fase de activación y la fase de eliminación. ¿Sí? La fase de eliminación o fase efectora. ¿Qué es lo que les he venido como contando? Si ustedes tienen esta gráfica, en el eje de las X, ¿cierto? Hay una barra en días, 0, 7, 14, 21, y dice días después de la exposición al antígeno. ¿Cómo se van dando las fases? Y acá en la parte de arriba tenemos reconocimiento, activación y eliminación. Esto que tengo en rojo luego se los voy a explicar. Entonces la respuesta inmune adaptativa se da en fases y hay 3 fases. La fase de reconocimiento, la fase de activación y la fase de eliminación o fase efectora. La fase de reconocimiento, digamos que como su nombre lo indica, es cuando los linfocitos B o los linfocitos T van a reconocer a través de sus receptores. ¿Cómo se llama el receptor del linfocito B? BCR. El BCR, ¿cierto? El receptor de la célula B. O el linfocito T a través de su receptor, que es el TCR, pues van a reconocer el epítope para el cual son específicos. ¿Sí? Para el cual son específicos. Entonces, una vez reconocen, como son receptores, acuérdense, siempre va a haber una señalización al interior de estas células, que es lo que va a hacer que ellos ahora entren en activación en la siguiente fase. Lo primero que va a ocurrir dentro de esa fase de activación es hacer expansión clonal. ¿Qué es hacer expansión clonal? Lo que le he venido diciendo, ciclo celular, que se aumenta el número de células. Y luego una etapa que se llama diferenciación. Si los que reconocieron fueron linfocitos B, hicieron expansión clonal, se van a diferenciar. El 95% de las células que se generaron aquí, digamos que se generaron 100 células en ese ciclo celular, 95 de ellas, de los linfocitos B, se van a diferenciar en célula plasmática. ¿Para qué? Para secretar anticuerpos. Y que esos anticuerpos cumplan la tercera fase, que es la eliminación. Acuérdense, por neutralización o por ozonización o porque activan el sistema del complemento o por esa función ADCC, pues que no les expliqué mucho. Entonces, de esa manera tenemos cómo va a actuar esa respuesta inmune. Esa respuesta inmune es la que llamamos respuesta inmune adaptativa humoral o la inmunidad humoral. ¿Por qué la inmunidad humoral? Porque conocíamos, y eso ya lo dije en la clase pasada, si no me falla la memoria, los humores, ¿cierto? Entonces antes a la sangre, a los fluidos de las mucosas, a la leche materna, a la saliva, todo se les llamaban los humores. Y ya les dije que los anticuerpos pueden estar en la sangre, pueden estar en las secreciones de las mucosas, en la leche materna, en la saliva. Entonces decía, la respuesta de los humores, es una respuesta humoral. Entonces por eso se llama la inmunidad humoral. Recuerda que en el ejemplo le estaba diciendo que 95, ¿cierto? O sea, el 95% de las células se diferenciaron a células plasmáticas. El otro 5% se diferencian en células de memoria. O sea, linfocitos B de memoria. Esos linfocitos B de memoria son los que quedan como de reserva. ¿Sí? ¿Para qué? Para cuando yo me vuelva a enfrentar a ese microorganismo, esos linfocitos B de memoria son los que vienen acá y nuevamente reconocen, se activan, secretan anticuerpos y vuelven y se generan más células de memoria. Y así sucesivamente, siempre que nos enfrentemos al mismo microorganismo, eso es lo que va a ocurrir. Por ejemplo, cuando yo me vacuno,
Los que van a responder son los linfocitos B vírgenes. O sea, ellos maduran en médula ósea y están ahí esperando, ¿sí? En los órganos como los nodos linfáticos, el vaso, las mucosas, a ver cuándo se pueden enfrentar al antígeno para el cual son específicos. Luego, en los encuentros posteriores, quien va a responder son las células de memoria. Entonces, yo me vacuné. ¿Quiénes respondieron? Mis linfocitos B vírgenes. Luego, ¿qué va a pasar? Pues me vacuné, fui muy juicioso, hice mi vacunación como era, ¿sí? Tuve una respuesta a esa vacunación. De la próxima vez, yo allá en mi práctica en el hospital, que estoy con un paciente que tiene, por ejemplo, hepatitis, ¿sí? Entonces, mi organismo, ¿con qué va a responder? Con esas células de memoria. Y ahora vienen rápidamente a responder. ¿Sí? Para eso es que sobreviven esas células de memoria. Ese primer reconocimiento, cuando los que participan son los linfocitos de vírgenes, hablamos de una respuesta inmune adaptativa primaria. Primera vez que reconoce. Cuando los que reconocen y responden son las células de memoria, hablamos de una respuesta inmune adaptativa secundaria. No importa que sea la segunda, tercera, quinta, décima vez, siempre hablamos de una respuesta secundaria. ¿Listo? Lo mismo ocurre para los linfocitos T. ¿Sí? Sí. El que reconoció fue ahora un linfocito T, digamos que fue un linfocito T, ¿sí? CD4. Digamos que este linfocito T era un linfocito T CD4. Entonces él también va a reconocer, ¿sí? Va a hacer la fase de activación, o sea, también va a ser ciclo celular, y de esas células nuevamente el 95% se van a diferenciar al linfocito T CD4 efector. ¿Qué era lo que iba a hacer ese linfocito T CD4? Cuando ya se activaba, que les decía antes, ¿qué va a hacer? ¿Induciría apoptosis, profe? No, el TCD4. El linfocito TCD4. ¿Qué era lo que secretaba? Las citoquinas, profe. Las citoquinas, exactamente, las citoquinas. Y esas citoquinas entonces ahora vienen a activar células, ¿se acuerdan? Como el macrófago, por ejemplo. Ah, es que este linfocito TCD4 era un TH1. Entonces, ¿qué iba a secretar? El interferón gamma, ¿cierto? Que va a activar el macrófago y, por ejemplo, si él estaba infectado por la tuberculosis, esa bacteria, ahora va a hacer fagocitosis y le va a eliminar. ¿Sí? Y el otro 5% igual se va a diferenciar en linfocitos TCD4 de memoria. Que la próxima vez también es la que va a reconocer, se va a activar y luego se va a diferenciar algunas de ellas en células de memoria. Por eso siempre vamos a tener como ese pool, ¿cierto? Como ese número de células de memoria. Y cada vez que reconozcamos se active, se va aumentando ese número de células de memoria. Pero si el que reconoció fue un linfocito TCD8, ¿sí? Entonces, ahora, pues tenemos, digamos, algo similar. Es el linfocito TCD8. Reconoce expansión clonal, o sea, ciclo celular, y nuevamente el 95% va a ser un linfocito TCD8 efector, ¿sí? O citotóxico, aquí es cuando uno ya le llama citotóxico, porque ahora tiene la capacidad de venir e inducirle la apoptosis a la célula infectada. Y el otro 5% también
se diferencia a células de memoria. O sea que no importa si es linfocito B, linfocito TC4, linfocito TCD8, siempre van a ser ciclo celular después del reconocimiento. El 95% de las células que genera se diferencian a células efectoras y un 5% van a quedar como células de memoria, que son las que sobreviven una vez se haya eliminado acá esta infección, y van a quedar listas para responder la próxima vez que nos enfrentemos a ese mismo microorganismo o esa misma célula pues infectada por ese microorganismo. ¿Sí? Ahora, ¿sí? Sí, cuéntame. Cristian. Lo que pasa es que la inmunidad activa y pasiva sería lo mismo que decir inmunidad primaria y secundaria, ¿cierto? No, ¿No? no. Ahora vamos para allá. ¿Listo? Ahora vamos para allá. Ok, Veamos cómo es eso. Listo. Entonces, teníamos la respuesta a los linfocitos B, ¿sí? Producción de anticuerpos, y hablamos de una inmunidad humoral, ¿cierto? Les decía. Cuando los que responden, reconocen, se activan son los linfocitos T, ya sea CD4 o linfocitos TC8, hablamos de una respuesta inmune celular, adaptativa celular, porque son las células las que van a eliminar el antígeno, el microorganismo o la célula infectada. ¿Listo? Ahora, también les decía, si es la primera vez que se reconoce, entonces hablamos de una respuesta inmune adaptativa primaria. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos por acá? Una respuesta inmune adaptativa primaria que puede ser humoral, si la que responde a los linfocitos B y hay anticuerpos como lo que estamos viendo acá, o celular, ¿sí? Si los que responden son los linfocitos T, CD4 o los linfocitos T, CD8, las células, ¿sí? Entonces, la respuesta inmunodadaptativa primaria, recuerden, es la primera que se da cuando estos linfocitos, son vírgenes, ya sea linfocitos T o linfocitos B. La respuesta secundaria es cuando son estas células de memoria las que vienen y responden, ¿sí? Que es después del segundo encuentro, ¿sí? O sea que, digamos, un ejemplo del primario puede ser cuando se transfieren, por así decirlo, por medio de la leche materna los anticuerpos y se ven expuestos ante un primer encuentro, por así decirlo. No, eso no es primaria. Ya les voy a explicar por qué, ¿sí? Ahora les explico por qué eso no es primario. Aquí lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando yo estoy hablando de esto, estamos hablando de que el individuo, su sistema inmune responde. Y ese sistema inmune de ese individuo, mire, tiene que reconocer, activarse y responder, ¿sí? Y eso implica que sus linfocitos B se activen, haya células plasmáticas que produzcan anticuerpos. Cuando la mamá le transfiere anticuerpos al niño, el sistema inmune del niño no hace nada. Él simplemente recibe los anticuerpos. Pero eso voy ahora, poco más adelante. ¿Listo? Pero no hablamos ahí de que eso es una respuesta primaria. No, la respuesta primaria es cuando yo me infecto o me vacuno y por primera vez respondo ante ese microorganismo. Pero porque mi sistema inmune reconoce, se activa y luego puede entrar a eliminar el microorganismo o la célula infectada. ¿Sí? Sí, profe, ya. Y la respuesta secundaria, recuerden ustedes, sí son las células de memoria, las que reconocen, se activan, ¿sí? Responden y luego, pues nuevamente, se generan células de memoria, que cada vez que se encuentre, pues va a responder así. Ahora, la respuesta inmune
adaptativa secundaria, sea humoral o sea celular, siempre es mejor, mejor. ¿Sí? Va a ser de mayor magnitud, mire, si uno compara. Si uno, magnitud, ¿qué quiere decir? ¿Cuánto se produce de lo que necesito para que responda? ¿Sí? Ah, es que necesitamos anticuerpos, entonces, ¿cuántos anticuerpos se producen? Necesito linfocitos TCD4. ¿Cuántos linfocitos TCD4 son efectores y van a responder? Necesito linfocitos TCD8. ¿Cuántos linfocitos TCD8 ahora son citotóxicos y van a inducir la apoptosis a la célula? Eso es magnitud. ¿Cuánto tengo? ¿Sí? Que puedan ya responder, que ya reconocieron y se activaron. ¿Sí? Es decir, si yo me devuelvo a esto de las fases, sería ¿cuánto tengo de esto? ¿Sí? ¿Cuánto? Para que vayan aquí a responder. Entonces, esa respuesta inmune adaptativa secundaria es de mayor magnitud. O sea, si en este ejemplo que estamos viendo los anticuerpos, mira, aquí dice título de anticuerpos en suero. Título, ¿qué quiere decir? Título es una medida de concentración, de niveles. ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto tenemos? Y miren ustedes que en la primaria sería esto y en la secundaria tenemos esto. O sea, hay más en la secundaria. Y si luego estas células de memoria vuelven y responden, este pico, ¿sí? Va a ser más grande. O sea, vamos a tener más anticuerpos. Más anticuerpos. Entonces, siempre va a ser mejor. ¿Sí? Va a ser más eficiente porque vamos a responder como se requiere. Ah, es que se necesita IgA, porque mire que el microorganismo es un virus que va a entrar por el tracto gastrointestinal o va a entrar por la nariz, como por ejemplo el de la influenza. Te requiere producir IgA. Ah, listo, pues aquí se va a producir IgA. ¿Sí? Y es más rápida en el tiempo. Si ustedes ven en la escala de semanas, mire que aquí son 2 semanas, 14 días más o menos. Y uno mira esta, ¿sí? Y aquí es donde tiene como el pico máximo de anticuerpos. Se ha demorado más o menos 2 semanas en producirse. Pero si lo miramos acá, ¿sí? Y yo trazo, esto aquí sería lo máximo. ¿Sí? El título máximo de anticuerpos aquí. Más o menos ha pasado 1 semana, ¿cierto? De las 6 a las 7, porque mire que aquí es donde las células de memoria respondieron. 1 semana, ya 1 semana se ha disminuido. Pero si fuera acá, ¿sí? Y yo bajara aquí, digamos, sería menos de 1 semana. O sea que se ha encontrado que inclusive cuando uno se vacuna, por ejemplo, para hepatitis B, ¿cierto? Y ya tiene las 3 dosis y ha sido muy buen respondedor, en términos de 3 días uno puede responder con sus células de memoria de una manera muy eficiente si se pone en contacto con el virus. Entonces, recuerden, la respuesta inmunodaptativa secundaria, ya sea humoral o celular, es una respuesta más rápida, miren el tiempo, más eficiente y de mayor magnitud. Son 3 características súper importantes de la respuesta inmunodaptativa comparada con la primaria. Por eso los niños cuando nacen, ¿sí? Se los decía también en la clase anterior, los niños les dan más los síntomas, por ejemplo, la gripa, más diarreas. ¿Por qué? Porque ellos están enfrentando por primera vez a los microorganismos. Y más si están yendo al jardín o viven con primitos o tienen hermanitos un poquito mayores. Entonces todo el tiempo están haciendo esta primera respuesta primaria. Como es más demorado en el tiempo, de menor magnitud, ¿sí? Eficiente, pues entonces los niños alcanzan a tener más síntomas. Por eso viven mocosos el 99.9% del tiempo, por eso les da diarrea, sobre todo si están con más niños, ¿sí? Porque los microorganismos, muchos de ellos, es más frecuente que pase entre los niños que entre los niños y los adultos.
Entre otras cosas, pues porque los niños se comparten los juguetes, lo meten a la boca, ¿cierto? Entonces, pues ahí va el microorganismo, si el otro está infectado, etcétera, etcétera. Pero eso porque es bueno, claro, entre una medida controlada y si el niño es normal, no tiene ningún problema pues de genético que de pronto le dé una susceptibilidad a una enfermedad. Porque entonces rápidamente ellos van a generar sus células de memoria y cada vez van a responder mejor, más rápido, más eficiente y de mayor magnitud. Por eso a medida que van creciendo, perdón, se va espaciando pues la gripa, los resfriados, las diarreas y todas las demás cosas que si aquí hay mamás o papás o tienen hermanitos pequeños, primitos, pues saben que eso es bastante aburridor. ¿Listo? Bueno, entonces ahora para responder parte de las preguntas que me han dicho de la pasiva, de lo de la mamá, etcétera. La respuesta inmune adaptativa se puede adquirir de manera activa o se puede adquirir de manera pasiva. ¿Sí? Pasiva. ¿Cuándo es la manera activa? Cuando yo me infecto o me vacuno. Esa es la manera activa. Es decir, me pongo en contacto con el microorganismo porque me infecté. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues se va a dar las 3 fases de la respuesta inmune. Me infecté, entonces va a reconocer, ¿cierto? Se van a activar, se van a diferenciar a células efectoras o van a producir anticuerpos, ¿sí? Y luego, pues van a actuar sobre ese microorganismo y se van a generar unas células de memoria, que es lo que nos muestra acá el gráfico. Y es específico. Si yo me infecto con un microorganismo, pues voy a responder frente a ese microorganismo y no a otro. Es a ese, del cual estoy reconociendo el linfocitos B o los T, un epítopo. ¿Sí? O si me vacuna, porque la vacuna está imitando como una infección. La vacuna va al microorganismo completo o parte de un microorganismo. O ahora el RNA que va, codifica para una proteína del microorganismo, ¿cierto? Entonces, igualmente, se va a reconocer, se va a hacer la fase de activación, se van a generar anticuerpos y o células que van a actuar contra ese y se van a generar células de memoria. Y aquí aprovecho en este punto para decirle que uno frente a ciertos microorganismos puede responder tanto con linfocitos B como con linfocitos TCD4 como con linfocitos TCD8. O sea, eso no es excluyente. De hecho, para muchos microorganismos, como son los virus, podemos tanto activar los linfocitos B y entonces hay producción de anticuerpos, como le he dicho, por ejemplo, anticuerpos neutralizantes. Se activan los linfocitos TCD4 para que secreten citoquinas y se activan los linfocitos TCD8 para que le induzca apoptosis a las células infectadas por esos virus. ¿Sí? Entonces se pueden activar tanto la respuesta humoral, o sea, el linfocitos B, como la celular, los linfocitos TCD4 y linfocitos TCD8. No son excluyentes. Entonces les decía que cuando uno la adquiere de manera activa es porque su sistema inmune tiene que hacer esas 3 fases de la respuesta inmune adaptativa y generar la memoria inmunológica. ¿Sí? Ahora, eso se considera que puede ser adquirida de manera activa, natural, pues cuando sufrimos la infección, o la manera artificial, pues cuando nos vacunamos, ¿cierto? Nos vacunamos artificial porque nos están poniendo algo. Por ejemplo, el RNA mensajero en estas vacunas, ¿sí? O nos están poniendo, por ejemplo, para el tétano, ¿se acuerdan? La toxina. Esa toxina la purifican, esa proteína, le hacen una modificación, se va a llamar ahora un toxoide, y ese es el que nos colocan, ¿sí? Entonces hay una modificación, entonces eso es artificial.
Pero recuerde, la respuesta inmune adaptativa se adquiere de manera activa cuando sufrimos la infección o cuando nos vacunamos. Si es por mediante infección, decimos que de una manera activa, natural. Si es por vacunación, decimos que de una manera activa, artificial. Pero muy importante es que la respuesta es específica para ese microorganismo. Uno de vacuna contra el tétano y solo queda protegido para el tétano, ¿sí? No más que para él. Y se genera memoria inmunológica. O eso siempre buscan una vacuna, siempre. ¿Sí? ¿Listo? Pero uno la puede adquirir también de manera pasiva. La pasiva es la transferencia, o sea, el paso de anticuerpos de un individuo inmune a otro no inmune. Cuando uno dice que es inmune, pues cuando ya tiene células de memoria, ¿cierto? Ya ha respondido, ya tiene anticuerpos, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues la respuesta es específica, pero no genera memoria en el individuo que recibe los anticuerpos. ¿Por qué? Entonces, de esta manera pasiva también puede ser de forma natural o de manera artificial. ¿Cuándo es natural? ¿Sí? Cuando la mamá, que era lo que nos están diciendo, la mamá le pasa anticuerpos del tipo IgG a través de la placenta. ¿Quién es el individuo inmune? Pues la mamá. ¿Quién es el individuo no inmune? El feto. ¿Se acuerdan que esa es la definición? Transferencia o paso de anticuerpos de un individuo inmune. El inmune es la mamá. La mamá fue la que su sistema inmune reconoció, por ejemplo, y la mamá se vacuna para el tétanos, ¿sí? Entonces la mamá va a tener anticuerpos para el tétano. Entonces se la pasa por la placenta y el niño va a tener anticuerpos específicos para el tétano. ¿Sí? Pero él no hizo nada, su sistema inmune no estuvo en contacto con el microorganismo, nada. Le pasaron los anticuerpos vía placenta. O a través de la leche materna, que como ya les dije, se pasa la IgA. ¿Qué pasa aquí? Acuérdense que les dije que los anticuerpos eran glicoproteínas y que tenían una vida media. A los 30 días ya tenemos la mitad de los anticuerpos IgG. Y la IgA tiene una vida media apenas como de 3 días. Está como de 30 esto. ¿Sí? Por eso no sirve darle al niño pues una vez la leche materna. Pero como la leche materna es continua, entonces se le está como reponiendo todo el tiempo esos anticuerpos durante el periodo de la lactancia. ¿Cuál es la idea? Que por eso es importante que rápidamente el niño, claro, no estamos hablando después de que nació y ya nos vamos a pasear al centro comercial o todo el mundo lo coge. No, el niño pues tiene unos meses que no debería estar en contacto con mucha gente, pero luego ya es importante. ¿Para qué? Para que él comience a responder, ¿cierto? Su sistema inmune, hacer la respuesta inmune adaptativa primaria, ahora sí ese niño, para que a medida que los anticuerpos que le pasó la mamá por placenta y por leche materna se van degradando, su sistema inmune ahora comience a responder, ¿sí? Y haga una respuesta inmune adaptativa primaria, luego la secundaria y ya tenga células de memoria, pero además se comienzan a vacunar. Por eso los esquemas de vacunación, para algunos pues comienza desde los 2 meses, para que rápidamente, por ejemplo, como la DPT está la del tétanos, está el de la difteria, ¿cierto? Y está el de la tosferina. Todos estos están allí, ¿sí? ¿Para qué? Para que a medida que se van perdiendo estos anticuerpos, como le digo, el sistema inmune del niño, entonces ahora sí adquiera la inmunidad de manera activa. De manera activa porque ya está vacunando o se está enfrentando a los microorganismos. ¿Sí? ¿Y cuándo es de manera artificial? ¿Cuándo la adquirimos de manera artificial? Cuando nos transfieren anticuerpos, ¿sí? Que son purificados de otros humanos o de animales. Ejemplo, suero antiofídico. ¿Saben qué es el suero antiofídico? ¿O para qué sirve? ¿Cuándo se usa?
¿O qué les dice ese nombre? ¿Tienen idea de eso? ¿Dónde debería como para la rabia, profe? No, ese es el suero Serpientes. antirrábico para las serpientes. El ofídico es de las serpientes. Para los venenos de las serpientes, ¿cierto? Ustedes saben que en muchas ocasiones la mordedura pues le inocula el suficiente veneno o algunas especies muy venenosas que con poco veneno de una vez llevan a un daño tisular. ¿Por qué? Porque los venenos, también así como los virus que les expliqué o las toxinas, se unen a moléculas de nuestras células y de esa manera comienzan a hacer un daño y alterar tejidos y lo llevan a necrosis y lo dañan. Por eso muchas veces si hay que amputarle la pierna a la persona, si rápidamente no se le pone ese suero antiofídico. ¿Qué va en ese suero antiofídico? En ese frasquito. ¿Sí? Pues en ese frasquito van anticuerpos. Anticuerpos específicos para los venenos de esa serpiente. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? Pues que yo le coloco estos anticuerpos y, digamos, acá está el veneno por acá, la mordedura. Entonces vengan los anticuerpos rápidamente y neutralicen el veneno. Lo neutralicen. Lo bloqueen y no deje que el veneno entre a las células o entre en contacto con más tejido y hagan un daño. Y además puede ir por sangre y bueno, finalmente puede llevar pues a la muerte del individuo. Entonces, por eso rápidamente hay que ponerle esos anticuerpos. Eso es el suero antiofídico. ¿De dónde vienen esos anticuerpos? De caballos. ¿Por qué? Porque el caballo usa como un modelo animal, porque es un modelo, pues un animal grande, de una masa corporal bastante grande, con bastantes litros de sangre, ¿cierto? Y entonces el caballo se le pone, eso ya está estandarizado, el veneno. Entonces hay laboratorios, en Colombia ya no existen, antes se producían esos sueros antiofídicos, ahora se traen de Costa Rica o de Brasil, que como también tienen selva y tienen mucho turismo, sobre todo Costa Rica, ecológico que llaman ahora, entonces ellos tienen una buena producción de sueros antiofídicos. Entonces, lo que hace es que tienen caballos, los inoculan con el veneno, pero a una dosis que no va a matar al caballo. Por eso tiene que ser un caballo, no un ratoncito, ni un animal pequeño. ¿Sí? Y eso, como le digo, pues ya está estandarizado desde hace muchos años, antes de que ustedes nacieran. Y entonces el caballo, pues también, él tiene su sistema inmune. O sea que el caballo va a hacer esto, todo esto. Va a reconocer el veneno, los epítopes del veneno, que es una proteína, ¿cierto? Y va a aumentar las células y se va a diferenciar en células plasmáticas, los 2B, produce anticuerpos, ¿sí? Y él sí queda con memoria también, ¿sí? Y esos anticuerpos, entonces ahora se sangra el caballo, se purifican los anticuerpos y esos son los que venden como suero antiofídico, que se le debe colocar rápidamente a ese individuo, pues antes de que el veneno comience a hacer todo el daño. Lo mismo pasa para el virus de la rabia, como nos decían, el suero antirrábico. Suero antirrábico también puede ser producido en animales o se purifican de la sangre de personas que hayan sido vacunadas para el virus de la rabia y que produzcan altos títulos de anticuerpos, o sea, alto nivel de anticuerpos, y se sangran varias personas, por supuesto, se purifican los anticuerpos y eso es el suero antirrábico. ¿Para qué? Porque cuando uno sufre, digamos, la mordedura del perro que tiene el virus, del gato, del murciélago, ¿sí? Que también lo transmiten, entonces esos anticuerpos también van y neutralizan el virus de la rabia y no dejan que ese virus vaya al sistema nervioso central y cause pues la enfermedad de la rabia, que suele ser también mortal. ¿Sí? Entonces también por eso es súper importante. Y así pudiéramos hablar de otros ejemplos, pero pues que por cuestión de tiempo pues no los voy a dar. Hay la antitoxina tetánica, que no es la vacuna sino otra, ¿sí? Entonces es muy importante esta forma. Por eso les decía que no es lo mismo el niño
este feto, este neonato, o la persona que le dan, por ejemplo, el suero antiofídico, el suero antirrábico, esa no es una respuesta primaria, porque ellos no están enfrentando, ¿sí?, ni al veneno, ni se están enfrentando, digamos, para responder al virus. Claro, el virus sí entra, pero es que nosotros no le damos tiempo a que el sistema inmune de esa persona responda. ¿Por qué? Porque antes de que ella responda, puede que ya haya fallecido. Si el veneno es muy potente, la serpiente, o el virus, ya se va a ir al sistema nervioso central y la respuesta inmune a nivel del sistema nervioso central no es muy eficiente. Entonces, por eso hay que transferirle los anticuerpos rápidamente a ese individuo. Ella no va a generar memoria, porque sus células no, le están pasando una proteína, que son los anticuerpos. ¿Sí logré como aclarar esas dudas a los que me habían preguntado? Sí, profe. Perfecto. Entonces recuerde, ¿sí?, el sistema inmune va a proteger contra las 4 clases de patógenos que ustedes van a ver a lo largo de su curso y que la semana pasada la profesora María Aurora les hizo una introducción muy general. Virus, recuerde que son siempre intracelulares. Recuerde que esa clasificación de intracelular o extracelular se basa en dónde se replica el microorganismo, ¿sí? En el caso de los virus, siempre dentro de la célula, en el citoplasma o en endosomas. Aquí simplemente pues hay unos ejemplos, ¿no? ¿Sí? La influenza, pues que es el típico del flu. El flu es la gripa, ¿no? Gripa como gripa. Nosotros solemos a todos llamarle gripa, pero la gran mayoría de las veces lo que nos da o nos infecta son virus del resfriado común que no son la influenza, ¿sí? Y es ese malestar general, de pronto algo de fiebre, los mocos, ¿sí? Pero realmente es algo más controlado. La gripa, sí, el de la influenza, que es el que da con, que algunos han llamado rompehueso, el que le duele uno todo, sé si a veces le toca irse para la cama, fiebres muy altas, etcétera, etcétera. Y que puede comprometer la vida del paciente, ¿no? ¿Sí? Porque ya hay una infección a nivel pulmonar que puede ser más severa. Bueno, pues la varicela, etcétera. Hay bacterias o parásitos que también pueden ser intracelulares. Hay bacterias intracelulares, por ejemplo, como Mycobacterium, la de la lepra, la de la tuberculosis, ¿sí? Y parásitos, que son los parásitos pequeños, microscópicos, que llaman los protozoarios, ¿sí?, que también pueden ser intracelulares, o sea, se replican dentro de la célula. Tal vez el que ustedes más conocen, pues el Plasmodium, que es el que causa la malaria, ¿sí? La malaria. Pero hay otros, ¿no? Toxoplasma, que es muy importante en las mujeres embarazadas, ¿sí? Pueden, si la mujer embarazada se infecta, puede inducir abortos, partos prematuros o causar daño en el feto, en el bebé. Y llevar, por ejemplo, a que el niño nazca y tenga problemas de visión, porque tiene tendencia a ubicarse, pues, en el globo ocular. Y esta también es un parásito, la leishmania, que es muy común, por ejemplo, en costa pacífica, como en regiones selváticas, porque utiliza un vector, ¿sí?, un mosquito, que está sobre todo en esas zonas. Hay bacterias, parásitos y hongos que son extracelulares. Es decir, fuera, se replican fuera de la célula, en la sangre, en la matriz extracelular, ¿sí?, en la luz del intestino, puede ser también, etc. Entonces tenemos el Streptococcus pneumoniae. ¿Acuerdan el neumococo que les decía? Que produce la neumonía. Esta es una bacteria extracelular, ¿sí? El famoso Clostridium tetani, vemos que aquí estaba escrito, que hablamos del tétano, deja toxina, ¿sí? También es una bacteria extracelular. Hay parásitos como tripanosomas, que también, ¿sí?, o hongos como este que llaman Pneumocystis jirovecii, que es muy importante en pacientes con SIDA,
se infectan mucho por este hongo. Les causa neumonía también. Y están los parásitos grandes, extracelulares. ¿Se acuerdan lo que le dije que eran los helmintos? ¿Sí? Que algunos lo llaman los gusanos, como el ascaris, que es la famosa lombriz. Hay otro que llama el esquistosoma y otro tipo de parásitos. Entonces, contra todos ellos. ¿Qué difiere? Lo que les he venido mencionando. ¿Qué es mejor para protegernos? ¿Cuál es la respuesta ideal, ¿no? Si hablamos de la adaptativa, ¿no? ¿Sí? Ya hablamos de la innata la clase pasada. Pues ya vimos que contra los virus, ustedes pueden haber anticuerpos neutralizantes, son los más importantes, linfocitos TS4 secretando citoquinas como el interferón gamma, y linfocitos TC8 porque induce apoptosis de las células infectadas, ¿sí? Y así pudiéramos comenzar a repasar, yo ya les di algunos ejemplos a medida que fuimos viendo. Entonces, si queremos ver como panorama general de cómo se da la respuesta, recuerde, primero se va a dar una respuesta inmune innata, ¿cierto? Respuesta inmune innata. Es nuestra primera línea de defensa. Nuestra primera línea de defensa. La respuesta inicial frente a los microorganismos. Y luego ya se da la respuesta inmune adaptativa. Pero solo con ella ya se pueden eliminar microorganismos. Solo con la innata, ya les he venido hablando, y aquí se los voy a recordar, como para que nos quedemos con esto así. Recuerda que, desafortunadamente, pues el curso de microbiología, pues nosotros pensamos que es desafortunado, ¿no? Cada vez pues tiene menos horas. Este semestre ya no nos dieron sino, el curso tiene 3 horas semanales. Acuérdense que se reemplaza algunos pues porque por los lunes festivos, ¿sí? Porque pues nos toca ser como muy preciso. Entonces recuerda que inmunología no es sino 6 horitas. La semana pasada y esta semana. Estas 3 clasecitas y el próximo lunes viene nuestra evaluación. ¿Sí? Que recuerde que no tiene opcional, ¿no? El módulo de inmunología no tiene opcional. Ahí en su programa es la que menos porcentaje tiene, por supuesto, dentro de todos los otros módulos de virus, bacterias, hongos y parásitos. Yo le digo desafortunado no por la inmunología, sino por las infecciosas, por los microorganismos, porque estamos en un país tropical, ¿no? Donde las infecciones son el día a día y donde ustedes van a ser responsables de programas de vacunación, ¿cierto? Mire que la secretaria de salud departamental es enfermera, la de municipal es bacterióloga, ¿cierto? Y van a manejar la salud y ahora les toca enfrentar la pandemia, que qué es el virus, que cómo responde, que las vacunas, que no sé qué, que bla, bueno, en fin. Entonces, Profe, tiene el micrófono apagado. caramba. Por aquí iba a coger y se me fue. Bueno, es que le iba a cambiar de color y listo. Entonces, listo. Entonces, primero, respuesta inmune innata, nuestra primera línea de defensa. Acuérdese que lo primero, pues, van a entrar, ¿cierto? A través, por ejemplo, de epitelios, ¿sí? O van a usar un vector, un mosquito que los va a depositar, por ejemplo, en la dermis, o entra vía mucosa oral, los microorganismos, y pues allí se van a tener que enfrentar a esas primeras como líneas, digamos, de defensa. Recuerda que vimos que los epitelios son importantes, que dependiendo pues de cuál es el epitelio, va a tener algunas características, todos como las uniones estrechas de las células epiteliales, que van a tratar de evitar pues la entrada de esos microorganismos, ¿sí? Y van a haber células que van a tratar pues de evitar. Acuérdense también que las células del epitelio
No sé por qué me está pegando y por ejemplo, ahora sí está por acá. Las células del epitelio, ¿sí? Recuerden ustedes que además de ser esa barrera física, también una barrera química, pueden haber cilio, producción de moco, producción de péptido y proteínas antimicrobianas como la lisozima y otra serie de moléculas. Pero digamos que el microorganismo pues logró, digamos, entrar porque hubo una herida, ¿cierto? Iba en mi moto y me caí, me raspé, pues como digo yo, hasta el alma, ¿sí? Yo sé lo que es uno rasparse en una moto porque en mis buenos tiempos pues yo andaba en moto también. Y entonces pues ahí se puede haber una infección, por ejemplo, o una cortadura, o etcétera, etcétera. Y entonces pues allí tiene que comenzar a actuar todos los mecanismos de la respuesta inmune innata, como les decía, todas esas proteínas y péptidos antimicrobianos producidos por células epiteliales. Entran a jugar las células fagocíticas como neutrófilos, monocitos, si están en sangre que pueden llegar, o macrófagos, el sistema del complemento, todo tratando de eliminar esos microorganismos, ¿sí? Pero adicional, recuerden ustedes, hay las células NK también, ¿sí? Si es, por ejemplo, un virus, si infectó una célula, las células NK también pueden inducirle apoptosis a la célula infectada, ¿sí? A la célula infectada. Ahora bien, no se logró, digamos, controlar totalmente la infección. Sí hubo disminución, se trató de controlar la infección, pero necesitamos de nuestra respuesta inmune adaptativa. Entonces, por ejemplo, las células dendríticas están y son abundantes en los tejidos conectivos, pueden reconocer a través de esos receptores, de esos PRR, PANS, ¿sí? Endocitar los microorganismos y se va hacia los nodos linfáticos para iniciar o presentarle a los linfocitos T y que se inicie pues toda la respuesta. O esos microorganismos también vía sanguínea o vía la linfa pueden ir hasta los nodos linfáticos, el vaso, mucosas, y allí también ser reconocidas por el BCR del linfocito B. Y se inicia nuestra respuesta inmunadaptativa. Recuerde que puede ser solo por linfocitos B, linfocitos TC4 o linfocitos TC8, o se pueden activar todas esas poblaciones celulares en respuesta a un microorganismo. Y entonces, pues ya vimos que pueden producir anticuerpos o linfocitos T de diferentes poblaciones, linfocitos TC4, linfocitos TC8, pues son los que van a responder. Y de esa manera tratamos de eliminar el microorganismo y protegerlos. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, entonces en estos últimos minuticos que nos quedan, ¿sí? Solo les quería comentar un par de detalles. ¿Sí? Que como tratando de como que toda esta historia quede como completa, digamos, respecto a lo que estamos viendo acá. Recuerden que los linfocitos B y los linfocitos T se originan, ¿sí? En médula ósea, por lo menos pues en la vida ya cuando nacemos, ¿no? Desde el 7º mes de gestación. Antes, esas células comienzan a producir en un proceso que se llama hematopoiesis desde los islotes sanguíneos del saco vitelino. O sea, prácticamente desde que nos comenzamos a formar, ya cuando se comienzan a producir células. Entonces, pues en este caso en la médula ósea, allí hay una célula madre hematopoyética pluripotencial que va a dar origen a un precursor que se llama linfoide y a uno mieloide. Del mieloide es que salen los monocitos, los neutrófilos, los basófilos, los mastocitos, los glóbulos rojos, las plaquetas. Y del linfoide, pues salen las células NK, los linfocitos B, los linfocitos T, ¿sí? Salen de ese progenitor linfoide. Los linfocitos B maduran en la médula ósea, ¿sí? Y los linfocitos T maduran en el timo,
Cuando uno dice maduran, quiere decir que allá es que expresan el TCR, allá es que van a expresar, en el caso de los leucitos T, la molécula CD4 o CD8, o sea, todo lo que ellos necesitan para luego salir de esos órganos que llaman los primarios, generativos o centrales, o sea, la médula ósea y el timo. ¿Por qué generativos? Que le estoy diciendo que en la médula ósea, a partir de la célula madre hematopoyética pluripotencial, se da el proceso de hematopoiesis, que es la generación de todas las células sanguíneas, ¿sí? Y madura el linfocito B en la médula ósea y el linfocito T madura en el timo. Por eso se llaman órganos generativos centrales o primarios. Cuando estos linfocitos B ya están maduros, pero son vírgenes, van por circulación y se ubican en lo que se llaman los órganos linfoides periféricos o secundarios, que son los nodos linfáticos, el vaso y las mucosas, y el sistema inmune cutáneo. Allí ellos quedan listos para luego responder cuando primero la respuesta inmunitativa primaria, que es la primera vez, y luego ya la secundaria, acuérdense que son las células de memoria. Por cuestiones de tiempo pues me va a pasar esto, pero entonces recuerden, estamos aquí en los órganos linfoides secundarios. Le decía los nodos linfáticos. ¿Ustedes ya vieron que es un nodo linfático? ¿Eso sí ya lo vieron? ¿O no? No, profe. No, profe. No, profe. Ah, carambolas. Me voy a volver para ver dónde los tengo. Ah, no lo coloqué, la verdad pensé. Bueno, los nodos linfáticos son unas estructuras, ¿sí? Que prácticamente están a lo largo. Sí, ya me acordé que por aquí hay uno. Forman parte de un sistema que se llama, pues, el sistema linfático, que es como, hay dos grandes, digamos, sistemas de fluidos, que es el sanguíneo, la sangre y el linfático, que tiene un líquido que se llama la linfa, y la linfa tiene, digamos, todos unos pequeños vasos, ¿cierto?, que irrigan prácticamente todos los tejidos, ¿sí? Como los vemos acá, mire, todos los tejidos, ¿sí? Y entonces, esa linfa lo que hace es como recoger todos los desechos de todos los tejidos. Pues de la sangre, pues transporta el oxígeno, etcétera, y la linfa va sacando todos esos desechos. Y esos desechos incluye que se encuentra toxinas, microorganismos, todo eso lo va como recogiendo. Y todo eso va a llegar como a unas estructuras que se llaman los nodos linfáticos, ¿sí? Que son unas estructuras como redonditas, muy pequeñas, que están ubicados en varios sitios. Entonces uno habla de los nodos linfáticos cervicales, ¿cierto? Pues están acá, que de hecho son los que a veces se inflaman, por ejemplo, cuando hay infecciones con ciertos microorganismos. ¿Por qué se inflaman? Porque ahí es donde se inicia toda la respuesta inmune. Ahí llegan, ahí es donde se da la fase de reconocimiento, activación en los nodos linfáticos. Y esos nodos linfáticos son como, digamos, si yo tengo aquí un nodo linfático, por aquí hay otro, por aquí hay otro, entonces son como racimos de esas estructuras, todos conectados por esos vasos que son los vasos linfáticos. Entonces van conectando unos a otros. Por eso es que ustedes los ven acá, mire estos punticos y ven como varios. Entonces están los nodos linfáticos axilares. Profe, en este lugar empieza, ¿qué fue que se entrecortó? En ese lugar se inicia la respuesta inmune adaptativa. ¿Qué quiere decir que se inicia? Y aquí lo tengo, mire. ¿Sí? Entonces, los nodos linfáticos o en el vaso también, iniciarse la respuesta inmune adaptativa quiere decir que aquí es donde se hace la fase de reconocimiento y la fase de activación. ¿Sí? Allí es donde se activan los linfocitos B y los linfocitos T. Y de esos órganos, por linfa y por sangre, van a salir los anticuerpos. ¿Para qué? Pues para ir al sitio donde se está dando la infección. Por ejemplo, yo me infecté aquí en el antebrazo, ¿sí? La linfa, a través de la linfa,
puede ir ese microorganismo hasta los nodos linfáticos axilares. Ahí van a ser reconocidos, se va a activar y digamos se van a producir anticuerpos. Esos anticuerpos van por linfa y llegan aquí al sitio, al tejido de mi antebrazo, donde estaban los microorganismos y allí van a cumplir su función efectora. Ahí es donde van a responder. Si es un linfocito TCD4, igual, mire, viaja hasta el sitio donde va a cumplir su función y si son linfocitos TCD8, también llegan allí a cumplir su función. ¿Sí? Pero es en estos órganos donde ellos se diferencian. Si es un linfocito B, a célula plasmática, perdón, producen anticuerpos y los anticuerpos salen para ir al sitio donde deben cumplir su función, por ejemplo, a neutralizar el virus, ¿sí? O aquí está la bacteria, ¿cierto? Produciendo la toxina. Entonces, ahí llega el anticuerpo a neutralizar la toxina, porque ahí es donde se requiere. ¿Sí que estoy clara en eso? Sí, profe, gracias. Perfecto. Listo. Entonces, creo que dejamos aquí ya. Faltan 10 minutos. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No te escucho bien? ¿Alguien me iba a preguntar? No, creo que... Profe, yo tengo una duda, Sí, Ana María. pero es sobre el parcial de la siguiente semana. Yo Listo. recuerdo que la directora había dicho, perdón, La coordinadora de... la coordinadora, es exacto, había dicho que las personas que no estábamos matriculadas formalmente en el programa se iba a hacer de forma distinta. ¿Eso cómo será? ¿En otro horario? ¿En otro link? Es que no recuerdo muy bien, la verdad, cómo será para No, nosotros. simplemente que no va a ser estamos... en otro línea. Estamos tratando de cuadrar, porque yo le dije a la profesora Palma que miráramos que sea a la misma hora. Recuerda que el parcial va a ser de 2 a 3, ¿cierto? La próxima semana y luego ya comienzan, no recuerdo si es virus, bacteria, bueno, alguno de estos módulos. Entonces la idea es que va a ser, pero en otro link. ¿Sí? Entonces, a ustedes listo, profe. les va a llegar un link a los que ya están matriculados, otro link para eso. De todas maneras, pues previamente a través de la representante, pues se les informará. ¿Listo? Yo voy a estar pendiente para que les llegue esa información. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, listo. ¿Algo más? ¿No? Bueno. Profe, ¿Sí? hay una pregunta en el chat. Dice, profe, ¿y la metodología? La metodología del parcial. Sí. Acuerda que se va a hacer por una plataforma en la cual las preguntas por urgencia, o sea, el clásico ABCDE, ¿sí? Escojan la verdadera, o escojan la falsa, o tal mecanismo es importante porque, entonces, ahí viene, ¿cierto? El A, el B, o sea, el D. Puede ser de completar, ¿sí? Que haya como una... ¿Y más o menos cuántas van a ser? Algo así. Yo no sé, yo pensaría que con lo poco que hemos visto no van a ser muchas. La verdad, les soy sincero, no lo he empezado a hacer. Tengo preguntas. Yo siempre que preparo la clase saco preguntas, ¿no? Yo voy haciendo unas preguntas ahí como en borrador, pero normalmente luego pues me falta el trabajo y eso no lo hago después de que termino la clase, como para, digamos, ya como escoger, ¿no? Como cuántas preguntas son. Pero yo no sé, yo pensaría que unas 15, 20 como exagerado, pero más de 20 sí no van a ser. Eso sí no. Creo que a mí me inquieta la plataforma de pronto donde se genera el parcial. Es que por lo menos en la electiva de, bueno, lo digo electiva porque ya no se da como asignatura aislada, soporte vital básico se utilizaba el campus virtual y utilizaban otra plataforma
pero hubo un enredo con esa otra plataforma, entonces se siguió como por el campus virtual. ¿Es otra plataforma difícil de pronto de diligenciar o algo así? No, es súper sencilla. Es muy parecida, digamos, al campus virtual, ¿sí? Pero es una plataforma Bueno, muy señora. sencilla, donde usted Excelente. simplemente coloca su nombre, su apellido, su código y comienza a Sí, contestar. señora. Sí, es muy, digamos que muy amigable. No hemos tenido hasta ahora problemas con esa plataforma. Bueno, profe, está A bien. nadie se le cae, muy estable. La verdad ha sido muy buena. ¿No recuerda la otra plataforma que no fuera el campus virtual? ¿Cuál era? Creo que era Google Forms, algo así. Bueno, el caso fue que yo intenté usarla, pero no pude y ese día usé el campus virtual. Ya. No, la verdad nosotros el campus virtual sí tuvimos malas experiencias Sí. porque se cae muchísimo, ¿sí? Y no nos funcionó. Entonces por eso luego plataforma y súper bien. De acuerdo, profe. Funcione bien el lunes. Mente Bueno, positiva. señora. Todo Muchas perfecto. gracias. La Profe, red, la plataforma, todo. profe, para el acceso, ¿ustedes nos envían un link o...? Sí. Listo. Sí, señor. ¿Todos ustedes tienen correo Univalle?